Si el cielo se cae o la ciudad entera se queda a oscuras, en un data center Tier 4 no sucede absolutamente nada. La respuesta es el silencio y la continuidad total. Mientras el resto del mundo entra en pánico, los servidores que guardan sus fotos, sus correos y su dinero siguen encendidos como si nada hubiera pasado. Todo esto es gracias a una arquitectura diseñada para no fallar jamás, donde cada cable, cada batería y cada motor tiene un gemelo esperando su turno para entrar en acción. Imaginen que están en medio de una tarde de tormenta eléctrica, de esas donde el cielo se pone gris oscuro y los truenos hacen vibrar las ventanas. Usted está en su casa, quizás terminando de enviar un documento importante o viendo su serie favorita en una plataforma digital. De repente un rayo impacta un transformador cercano. ¡Pum! Todo se apaga. Su computadora se apaga de golpe, el televisor queda en negro y el módem del internet deja de parpadear. En ese segundo de silencio absoluto, usted siente esa pequeña angustia de haber perdido el trabajo de la tarde. Pero ahora, hagamos un viaje imaginario a unos kilómetros de ahí. En un edificio sin ventanas, con paredes de hormigón reforzado y cámaras de seguridad en cada esquina, hay miles de computadoras trabajando al unisonido. Es un data center, el corazón de Internet. Cuando ese mismo rayo cae, en este edificio no parpadea ni una sola bombilla. Los ingenieros que están dentro ni siquiera levantan la vista de sus monitores. ¿Cómo es posible que mientras su vecindario está a oscuras, este lugar siga brillando con la misma intensidad? Es una coreografía de ingeniería perfecta. En el momento exacto en que la red eléctrica de la ciudad falla, unas máquinas gigantescas llamadas UPS, que son como baterías de respaldo masivas, sostienen la energía sin que los servidores sientan un solo milisegundo de interrupción. Casi al instante, unos motores diésel del tamaño de un autobús se encienden automáticamente para generar electricidad propia. Es como si el edificio tuviera su propia central eléctrica privada, lista para recibir días, semanas o incluso meses de aislamiento. Hola, qué gusto saludarlos, soy Laura. A veces la tecnología parece algo mágico o incluso aterrador, especialmente cuando escuchamos términos como data center o Tier 4. Yo misma me sentía perdida en este mar de cables y luces hasta que entendí que al final del día todo esto se construye para darnos tranquilidad. Mi propósito es que usted, que quizás siente que la tecnología avanza más rápido de lo que usted puede seguirla, comprenda que estos castillos digitales están ahí para proteger su vida digital. No importa si usted no sabe programar o si le cuesta configurar el Wi-Fi. Entender cómo funciona este respaldo nos ayuda a perderle el miedo al futuro. Ahora, profundicemos en este concepto del Tier 4. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa ese número? En el mundo de los centros de datos los dividimos en niveles del 1 al 4. El nivel 1 es como tener una computadora en casa con un regulador de voltaje sencillo. El nivel 4, en cambio, es la joya de la corona. Es el estándar de oro. Es la garantía de que ese lugar va a estar funcionando el 99.99.5% del tiempo. Eso significa que en todo un año el servicio solo podría interrumpirse apenas unos minutos. Es una locura de precisión, ¿verdad? La gran diferencia aquí es algo que los técnicos llaman tolerancia a fallos. Para que usted lo entienda fácil, imagine que usted tiene que ir a una cita médica importante y su auto no arranca. Si usted fuera un data center Tier 4, tendría otro auto igualito estacionado al lado con el motor ya encendido, listo para salir. Y si ese segundo auto también falla, tendría una motocicleta. Y si la moto falla, tendría una bicicleta. En lugar de estos, nada se deja al azar. Hay dos caminos para todo, dos entradas de electricidad diferentes, dos sistemas de enfriamiento distintos y dos redes de internet que vienen de proveedores diferentes. Hablemos de la temperatura, que es un tema vital. ¿Alguna vez ha sentido cómo se calienta su celular después de usarlo mucho tiempo? Ahora imaginen 10.000 computadoras juntas en una habitación cerrada. El calor sería insoportable y las máquinas se derretirían en minutos. Por eso el sistema de aire acondicionado es tan crítico como la electricidad. En un Tier 4, si un equipo de refrigeración se rompe, hay otro que entra a enfriar inmediatamente. Es un ambiente de eterna primavera ártica, manteniendo a una temperatura exacta para que los procesadores vivan felices. ¿Pero quién cuida estos lugares? No solo son máquinas, hay un equipo humano que vive en un estado de vigilancia constante. Son personas que entrenan para lo peor. Hacen simulacros de incendios, de inundaciones y por supuesto de cortes de luz. Saben exactamente qué palanca mover y qué botón presionar.
aunque la mayoría de los procesos son automáticos. El ojo humano es el que garantiza que esa automatización no cometa errores. Es una mezcla fascinante de inteligencia artificial y criterio humano. Usted quizás se pregunte, ¿y a mí qué me importa un edificio lleno de servidores si yo solo uso mi teléfono para chatear? La respuesta es que casi todo lo que hacemos hoy depende de un data center. Cuando usted consulta su saldo bancario, cuando pide un transporte por una aplicación, cuando guarda las fotos de sus nietos en la nube o cuando ve un video de recetas, está entrando virtualmente a uno de estos edificios. Si un data center Tier 4 fallara, una parte del mundo se detendría. Los bancos no podrían procesar pagos, los hospitales tendrían problemas para acceder a historias clínicas digitales y las comunicaciones se verían seriamente afectadas. Por eso, el hecho de que no pase nada cuando se corta la luz es en realidad la noticia más importante del mundo tecnológico. Es el triunfo de la planificación sobre el caos. Es saber que, aunque vivamos en un mundo impredecible, hemos construido refugios para la información que son prácticamente invulnerables. ¿Cómo podemos nosotros como usuarios comunes adaptarnos a este mundo tan tecnificado sin sentir que nos quedamos atrás? Lo primero es la educación. No necesitamos ser ingenieros, pero sí necesitamos ser curiosos. Perderle el miedo a preguntar qué es un servidor o cómo se guarda la información es el primer paso para sentirnos dueños de nuestra vida digital. La tecnología no debería ser una barrera, sino una herramienta que nos da paz. Piense en la tranquilidad que le da saber que su dinero en el banco no va a desaparecer porque hubo un apagón en la ciudad, o que ese correo electrónico importante que envió va a llegar a su destino sin importar el clima. Esa seguridad es la que construyen los ingenieros cada día con los data centers. Es una infraestructura invisible que sostiene nuestro estilo de vida moderno. Usted también puede aplicar esta filosofía de respaldo en su vida diaria. ¿Tiene copias de sus documentos más importantes? ¿Sabe qué hacer si su teléfono se pierde? Aprender de la estructura de un data center nos enseña a ser prevenidos. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir preparados. Al igual que esos motores diésel que esperan en silencio, nosotros también podemos tener planes de contingencia para las pequeñas crisis tecnológicas de nuestro hogar. A medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más digital, estos centros de datos se volverán más grandes y más inteligentes. La inteligencia artificial ahora ayuda a predecir cuándo una batería va a fallar antes de que suceda. Los sistemas se vuelven más eficientes y consumen menos energía, siendo más amigables con el planeta. Quiero que hoy se vaya con una idea clara. La tecnología de alto nivel no es solo para expertos o grandes empresas, es para usted. Está diseñada para que usted pueda seguir con su vida sin interrupciones, sin sustos y sin pérdidas de información. El objetivo final de toda esta ingeniería compleja es la simplicidad para un usuario final. Si este tema le pareció interesante o si hay algún otro concepto tecnológico que le genere dudas o un poquito de miedo, por favor escríbanlo en los comentarios. Me encanta leer sus inquietudes porque así podemos aprender juntos en el próximo video. No hay preguntas tontas cuando se trata de entender el mundo en el que vivimos. La próxima vez que vea una tormenta o que se vaya la luz en su calle, mire su teléfono y recuerde, en algún lugar hay un edificio Tier 4 protegiendo sus recuerdos y sus datos, trabajando incansablemente para que usted no pase absolutamente nada. Para que un data center llegue a ser Tier 4 no basta con comprar muchas máquinas. Es un proceso de certificación muy riguroso. Expertos internacionales viajan al lugar y ponen a prueba cada sistema. Imaginen que es como un examen final donde nos podemos sacar menos de 10. Revisan que los tanques de combustible tengan suficiente reserva para varios días de autonomía. Comprueban que los cables de internet entren al edificio por lugares opuestos, para que si una excavadora rompe un cable en una calle, al otro siga intacto en la calle de atrás. Usted se preguntará, ¿quién paga todo esto? Pues las grandes empresas que necesitan que sus servidores nunca caigan, pero indirectamente todos nos beneficiamos. Es una inversión en estabilidad global, en un mundo donde la información es el activo más valioso. Estos edificios son las cajas fuertes de nuestra era. A veces pensamos que la nube es algo etéreo que flota en el aire, pero la realidad es que la nube es un edificio de concreto muy sólido, con cables muy gruesos y motores muy potentes. Es algo físico, tangible y muy bien cuidado, y para entender esto dejamos de ver la tecnología como algo místico y empezamos a verla como lo que es, una obra maestra de ingeniería humana puesta al servicio de la sociedad. Espero que ahora cada vez que use su computadora o su celular, usted pueda visualizar por un segundo esos pasillos llenos de luces parpadeantes y esos motores listos para arrancar. Es una red de protección que nos rodea a todos.
Gracias por acompañarme a entender un poco más sobre este fascinante mundo. No olvide que la mejor herramienta tecnológica que podemos tener es nuestro propio conocimiento. Siga aprendiendo, siga preguntando y no deje que los términos difíciles lo detengan. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Si le gustó este paseo por las entrañas de Internet, le agradecería mucho que se suscribiera al canal. Así no se perderá ninguna de nuestras charlas sobre cómo la tecnología, aunque parezca complicada, está hecha a la medida de los seres humanos. Comparta este video con ese amigo o familiar que siempre pregunta cómo funciona el Internet. Le aseguro que le dará mucha tranquilidad. Nos vemos en el próximo video.